conclusión general del informe es que a los directivos, o sea, este informe, para ponernos un poquito en antecedentes, es un informe que se hace como consecuencia de entrevistas realizadas a 100 directivos de las empresas más importantes de Europa, incluidas obviamente empresas inglesas y de Europa continental, y el universo de encuestados incluye una muy buena parte de los que nosotros entendemos como destinatarios principales de las políticas de gobierno corporativo, por menos de ejecución y puesta en marcha de esas políticas, son los secretarios generales, los general counsel de estas empresas, y luego pues incluye también a presidentes de empresas, consejeros delegados, etc., ¿no? Entonces, ese informe lo que hace es, o lo que ha hecho ha sido preguntar, analizar sobre la base de una serie de preguntas a estos 100 entrevistados cuál es, en distintos ámbitos, cuál es la sensibilidad en torno a las políticas de gobierno corporativo. Entonces, el resumen, digamos, el informe está ahí para que la gente pueda leerlo con calma, es un informe muy interesante, pero yo diría que el resumen más claro, o el aspecto más claro, perdón, que se deriva de este informe es el siguiente, y es: políticas de gobierno corporativo sí, pero imposiciones de gobierno corporativo que vengan de Europa o que tengan un carácter legislativo, no. Y yo creo que la preocupación que suscitan estas políticas legislativas de gobierno corporativo que proceden de órganos, como por ejemplo el Parlamento o el Consejo, no son buenas porque necesariamente van a ser el producto de realidades nacionales muy distintas, que era lo que comentaba al principio. Realidades nacionales distintas como consecuencia de que las empresas cotizadas de los distintos países que aportan su experiencia de gobierno corporativo para la elaboración de estas normas son diferentes. Entonces ahí sale una especie de, en fin, de pastiche, ¿no? A veces, ¿no? Entonces lo que se podría hacer, yo creo que el informe parece decir, es acordar un nivel muy básico, ¿no?, de normativas de gobierno corporativo. Fundamentalmente yo creo que se alinean bastante con lo que tenemos en España, y a partir de ahí dejar que las empresas nacionales bueno, funcionen sobre la base del principio de cumplir o explicar, lo que los ingleses llaman comply or explain, que es una forma de decir: mire, yo cumplo con esto y con esto no cumplo, y no cumplo con esto, pues imagínense que hubieran políticas de cuotas de mujeres en consejos de administración. Bueno, pues yo no cumplo con esta política de cuotas porque es en el entorno en el que opera mi empresa y con las áreas de especialización es muy difícil encontrar a personas, mujeres, que puedan cumplir con los requisitos de experiencia profesional y tal que se exigirían de un consejero. Este es un ejemplo muy concreto que no tiene que ser, pero podría ser aplicable a otros supuestos. El punto de equilibrio es que las normas que salgan de Europa, vamos, las normas, las recomendaciones, en la medida en que una directiva pueda funcionar de esa forma, sean una directiva de armonización, en donde el nivel de lo que es necesario armonizar sea un nivel común bastante, o sea, aceptable ese nivel común para el conjunto de las sociedades o de los países, y por tanto de las sociedades que se van a ver afectadas por este sistema. ¿Cuál es ese nivel común mínimo? Pues mira, no lo sé, no estoy en este momento en situación de comentarlo porque habría que hacer una selección de las materias, ¿no? El informe relaciona las distintas áreas de preocupación, las distintas áreas de dificultades, ¿no? Y bueno, en torno a ellas pues habría que verlo, ¿no? Composición del consejo, número de consejeros, contenido de esos consejos, distinción entre consejeros ejecutivos, dominicales, consejeros externos e independientes, el tema de la remuneración, el tema de las cuotas, ¿no? Profesionalidad de los directivos, fundamental, ¿no? Bueno, habría que buscar dentro de los distintos capítulos cuál es el más importante y, sobre todo, que esto al final es la madre del cordero, si se me permite, es hasta qué punto estas normas ya trasladadas a la legislación nacional van a servir para hacer lo que es fundamental, ¿no? Y es coadyuvar al crecimiento de la empresa y a la generación de riqueza por parte de la empresa, ¿no? Porque también hay unos importantes costes de transacción en la implementación
o adaptación a las políticas de gobierno corporativo, que es una sensibilidad enorme también de los directivos, de acuerdo con lo que sale de este informe que hemos preparado, ¿no? Efectivamente, los costes de transacción son poco conocidos. Yo no voy a decir que son absolutamente relevantes o inasumibles, porque creo que no lo son, desde el punto de vista absoluto, es decir, lo que cuestan en dinero, ¿no? Se habla de 1 millón, 2 millones de euros anuales, ¿no? Es más desde el punto de vista del tiempo que se invierte, ¿eh? Porque implementar correctamente políticas de gobierno corporativo lleva muchísimo tiempo. Ya no es una cuestión de pagar asesores o de crear incluso divisiones dentro de una empresa que hagan seguimiento de las políticas de gobierno corporativo, sino es el tiempo que emplean los consejos de administración, etcétera, en tener esto montado y hacer el seguimiento adecuado para que, bueno, pues no solamente sirva para algo, sino que además, si se tienen, pues obviamente se cumplan, ¿no? No, yo creo que esto es algo que las empresas deben de autoabastecerse, ¿no? Deberían de tener internamente, pues en las secretarías generales probablemente, o en los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas, personas especializadas o dedicadas a estas cuestiones, sin perjuicio de que, claro, la asistencia de asesores externos, no solamente de asesores legales, sino de otro tipo, puede ser necesaria, muy relevante, porque hay veces que las políticas de gobierno corporativo pues no necesariamente van a coincidir, por ejemplo, con el régimen estatutario interno de una sociedad. Entonces hay que hacer adaptaciones, hay que estar preparado, por ejemplo, para que en las juntas generales no se haya uno desviado tanto de las políticas de gobierno corporativo como para que en las juntas generales haya accionistas que puedan plantear cuestiones difíciles o complicadas al Consejo, etcétera. Entonces eso requiere también a veces de un asesoramiento externo, especializado, que mira un poquito más desde el punto de vista general la adecuación de esas políticas a la normativa aplicable. Yo creo que lo es, ¿eh? Yo creo que hay gente que está dedicada a esto y en torno a los temas del gobierno corporativo pues se han generado especialidades en el ámbito del derecho mercantil. Y bueno, yo creo que sí que es un área interesante. Cuál lucrativa sea, ya no lo sé. El tema de cuotas es un tema delicado, porque las cuotas, independientemente de si hablamos de cuotas por razón de género o cuotas por razón de materia o de especialidad, siempre va a colisionar con la facilidad o dificultad que haya en el mercado local al que le sean aplicadas las cuotas, y dentro de ese mercado local, si segmentamos al tipo de empresa en el que se opera, ya más específicamente de la disponibilidad de personas que cumplan con ese criterio de cuotas, que puedan sentarse en un consejo de administración. Eso no es fácil. Yo recuerdo un cliente hace tiempo, bueno, no hace tanto tiempo ahora, hace 5 años, que me pidió que le buscara, que nosotros nos dedicamos a eso, obviamente, pero a través de nuestra red de contactos en Inglaterra, concretamente, que le buscara para una empresa cotizada española importante, muy importante, que le buscara un currículum de una mujer que pudiera sentarse en su consejo. Y no la encontramos, tenía que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos era hablar castellano. Pero al final ya, como era tan difícil encontrar a alguien que hablara castellano, ese requisito pues pasó a que estuviera dispuesta a hacer un curso de idiomas, ¿no? Y no fue fácil encontrar a esta persona. Entonces lo que quiero decir es que las cuotas bien, pero no sacrificando por el cumplimiento de las cuotas la calidad necesaria de los consejos, porque hacemos un pan con unas tortas. Al final quieres cumplir con la cuota, pero lo que haces es incorporar a los consejos a personas que no están capacitadas a veces para bueno, desempeñar esas labores de vigilancia, de gobierno, ¿no? Que normalmente se espera bueno, sobre todo de los consejeros independientes, claro. Sí,
El tema de los accionistas es un tema que no es muy fácil de desentrañar, porque los accionistas todavía tienen una posición, siendo algunas veces accionistas de semicontrol, minoritarios, mayoritarios, accionistas de un 10%, de un 15%, tienen una posición un poco alejada a veces de la gestión de la sociedad, ¿no? Y bueno, está el debate ese de hasta qué punto los accionistas son responsables de lo que pasa en la sociedad y de lo que pasa en su consejo de administración si no han hecho todo lo posible para demandar de ese consejo el cumplimiento de, bueno, pues de políticas concretas de transparencia o de buen gobierno. No creo que vaya a surgir nada claro ni nada vinculante para los accionistas de todo esto. Las realidades de los accionistas, por lo que decía al principio, son muy distintas en distintos países y también su función dentro de la empresa es diferente. De manera que ahí hay un tema clásico, ¿no?, que es la separación entre la propiedad y el control, y bueno, por los cauces de las OPAs, por ejemplo, o por los cauces de la exigencia de responsabilidad a los administradores, es por donde en este momento se está manifestando a los accionistas cuando tienen que hacerlo como consecuencia de, bueno, pues su desacuerdo a veces por la gestión que está llevando a cabo ahora la administración de la empresa. Es un fenómeno lógico, lo que pasa que es muy importante, es un fenómeno lógico y es un fenómeno que debe de fomentarse, porque es bueno que haya participación del accionista en la Junta. Uno de los problemas, yo creo que más importantes que tiene, no solamente la sociedad anónima española, pero todas las sociedades anónimas de muchísimos países, es el absentismo de los accionistas, que ni van a las juntas, ni les interesa, y cuando delegan el voto, pues es que ni reflexionan sobre cuál va a ser el contenido del ejercicio de la delegación, en fin, que al final muchas veces el voto está en manos precisamente de los consejeros ejecutivos, ¿no?, que son los que organizan y llevan las juntas adelante, ¿no? Entonces, asociaciones bien, pero que sirvan a sus accionistas, no asociaciones que sirvan a los consejos de administración. Entonces, si son, no quiero decir que sean beligerantes, sino que sean realmente participativas. Si son realmente participativas, es un fenómeno buenísimo. Si no son participativas, pues entonces no sirven para nada. Yo sinceramente creo que no se ha incrementado, vamos, por lo que yo veo con clientes. Nosotros este despacho no asesora en derecho penal a sus clientes. Es verdad que tenemos una relación con un despacho que es una relación pues muy estrecha, ¿no?, con un despacho en Madrid con el que, bueno, trabajamos en temas penales, pero nosotros no hemos visto realmente, salvo contadísimas situaciones y por tanto excepciones, realmente no hemos visto un incremento de situaciones de fraude o de corrupción en el tipo de empresa al que nosotros asesoramos. Otra cosa es que, bueno, pues haya otras empresas que no vienen por aquí, en donde eso pues sea un problema mayor. Las técnicas extrajudiciales son buenas, también lo son las judiciales, en determinados momentos y situaciones. Y lo que aportan normalmente pues es un enfoque, un mayor enfoque, perdón, en la cuestión que es objeto del litigio, ¿no? Precisamente porque no hay dispersión, porque quien asume un arbitraje en una materia concreta se le supone un expertise, una experiencia, bueno, ya acreditada en el conocimiento y resolución de los conflictos de la naturaleza que se le plantea. Entonces está bien. Bueno, cuestión distinta es si debe ser una sustitución general, ¿no?, de lo que es la jurisdicción ordinaria o no. Yo creo que eso va a ser difícil en todo caso, que se deje de acudir a tribunales, por más que nos empeñemos en que la vía del arbitraje es una vía mejor, ¿no?, por muchos motivos.